Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que te encuentres. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Budori y para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos, recordemos, en un espacio sagrado, digital, abierto, seguro, donde estamos para compartir, para informarnos desde el corazón, para recordarnos que con información, conocimiento podemos crear nuevos caminos y vivir con más paz, con más tranquilidad. Recuerda que puedes espejearte con una historia que puede servirte para crear un mejor futuro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darte el tiempo de informarte de una forma más sana. Quiero presentarles a quienes conformamos el Foro de Protección Internacional, su servidora Erika Bodoira, la maestra abogada Carla Estefanía Santillán, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres unidas con la misma enfoque, que con información podemos crear un mundo mejor. Y bueno, para que esta conferencia sea lo más amigable posible, recordemos, como les decía, este es un espacio sagrado y seguro. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender, para compartir desde el corazón. Ten a la mano lápiz, pluma, una libreta donde puedas anotar cualquier duda, pregunta que puedas tener o simplemente información que pueda alimentarte y ayudarte el día a día. Y bueno, el chat de preferencia tenerlo cerrado, la cámara es opcional. Si tienes alguna duda, se vale levantar la mano o podemos ir preguntando. Es una mesa redonda, entonces se vale ir participando en el Inter. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy, ¿qué nos trae por aquí? Tenemos una serie de charlas 2 veces al mes con el psicólogo que estoy súper agradecida de todo corazón. El Foro de Protección está muy agradecidos con el psicólogo Miguel Ángel, que nos ha apoyado desde un inicio para traer la información, para alimentarnos con el conocimiento, para crear un mundo mejor y mucho más saludable, enfocándonos en las adicciones. Recordemos que las adicciones no solamente vamos a hablar de alcohol, de drogas, sino que hay muchos tipos de adicciones. Los alimentos, o día los electrónicos, las redes sociales. Hay muchos hábitos que por desgracia con la vida nos ha ido llevando y que no reconocemos o no nos hemos dado cuenta que tenemos no una costumbre, sino un pasito más arriba que nos ha desconectado de nuestra familia o de nuestro trabajo o que nos está pendiendo el pie para poder seguir avanzando. Psicólogo Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos. Él tiene la educación él es licenciado en psicología, educador en conductas antisociales, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y tiene experiencia en consultas individuales y grupales, conferencias en cursos y talleres y especialidad en adicciones, grupo de ayuda de 12 pasos. Miguel Ángel Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, el tema que hoy nos trae nuevamente por aquí, seguimos hablando de las adicciones. Específicamente hoy es la dependencia orgánica de las adicciones y cómo identificarlas. Miguel Ángel, gracias. Adelante, te cedo el micrófono. ¿Qué tal, Erika? Pues mira, estoy emocionado porque este aspecto de la cuestión orgánica en las adicciones, aunque está investigado por diferentes ciencias, no se ha comprendido de fondo. Y a mí me emociona mucho, como lo vimos la sesión pasada, en donde un tratamiento inicia precisamente por eso, por el reconocimiento del organismo aunado con la mente. Hoy vamos a ver exclusivamente esta dependencia orgánica. Qué es lo que sucede? Y bueno, como por qué se confunde. Mira, en el mundo de las adicciones, las diferentes corrientes y los tratamientos suponen que se hace una persona adicto o adicta por el sufrimiento. Parece ser que las emociones tienen algo muy fuerte para que una persona pueda generar adicción. Entonces, a partir del sufrimiento, parece que se puede generar adicción. No digo que no importa. Lo que digo es que esa
no es la causa. Ojo, subrayenlo, enciérrenlo en un círculo, hay que volverlo a repetir. Las emociones no son la causa. ¿Qué sucede aquí? En esta cuestión de emociones, ay, se me va a acabar la pila, no sé por qué. Ahí está. Ahí está. Fíjense, en este sentido, las emociones sí tienen un punto medular, pero no son la causa. Es lo primero que vamos a identificar. En el organismo de toda persona existe un sistema que se llama de recompensa. Todas las personas lo tienen. En este sistema de recompensa hay una descarga dopaminérgica que lleva a cabo por diferentes cuestiones, diferentes ingestas y diferentes situaciones, lo que permite que la persona viva en plenitud. Por supuesto que en este sistema se encuentran las emociones. Está la amígdala, está el hipocampo, está el núcleo accumbens, está también la corteza prefrontal. Todos estos pertenecen al sistema de recompensa y obviamente se genera una descarga dopaminérgica que tiene que ver con el placer. Y este placer genera emociones muy positivas. No es en sí la emoción lo que genera la adicción. La emoción nos va a reportar que hay una descarga dopaminérgica, pero quien está actuando es el organismo. Este sistema de recompensa, precisamente el nombre nos dice qué es lo que hace. Recompensa todas esas acciones, todos esos alimentos que nos permiten la vida. Entonces, fíjate bien, digamos que en el núcleo de este sistema se activa la convivencia humana, se activa con el ejercicio, se activa con las relaciones sexuales, se activa con los alimentos, se activa con la convivencia humana, este vínculo de amor que puede tener una persona. Por eso, también esta parte de las personas se genera adicciones, lo que se puede llamar como la codependencia o el apego o las relaciones tóxicas. Interviene el mismo sistema porque facilita que la persona exista en plenitud. Hay un placer. Entonces, fíjense muy bien, ¿por qué consumen las personas aquello que consumen? Pueden ser alimentos, pueden ser relaciones humanas, amistosas, amorosas, sexuales, ejercicio también, se activa este sistema de recompensa, incluso con las compras, incluso con las redes sociales, los reconocimientos, se va activando todo este sistema de recompensa porque da precisamente la sensación de placer. Es rápido, es momentáneo, es casi inmediato y por eso se quiere duplicar, se quiere reproducir. Esto hace el placer, la descarga dopaminérgica, hace que esa acción se lleve a cabo o ese consumo se lleve a cabo por su efecto. Entonces, lo primero que vamos a ver es que es placentero. Y como es placentero, se tiene que repetir para estar a gusto, para estar confiable. Eso en el contraste, ¿qué nos dice? Que la persona tiene un grado de frustración, tiene un grado de inconformidad, tiene un grado de tristeza, tiene emociones negativas y va a buscar el efecto. Algunas personas comen demasiado. Algunas personas se van a hacer ejercicio. Algunas se meten en las redes sociales. Algunas se hacen adictas a la pornografía, a la sexualidad, al contacto erótico. Empiezan a quererlo repetir porque ahí va generando tolerancia. Esa es la parte adictiva. Ahí es donde se empieza a modificar el cerebro. Se repite, se repite, se repite y se repite la misma acción. Esa descarga dopaminérgica no la puede digerir el organismo. Este sistema está en el cerebro. Tanta dopamina tan seguido, el cerebro no está capacitado para canalizarla y entonces hay modificaciones en áreas del cerebro, en específico en el núcleo accumbens. Todas las áreas se van modificando porque generan recuerdos, generan emociones, desconectan la razón
pero lo que genera el núcleo accumbens es unos neuroreceptores precisamente para esta hormona, la dopamina. Hay tanta dopamina que no hay por dónde manejarla y este núcleo, en esta inteligencia del organismo, el núcleo accumbens genera nuevos receptores para poder mover la dopamina y poder canalizarla, y ahí es donde viene entonces la pérdida de control. Este organismo que se va modificando a través de la ingesta, entonces necesita más de esa dosis, de esa actividad o de ese consumo. Ahora bien, las drogas, todas las drogas, impactan en este sistema. Se repite porque activan estos receptores, realmente no facilitan la vida, pero activan porque no están conocidos, no son elementos que el organismo reconozca. La marihuana, el alcohol, la cocaína, los ácidos, las anfetaminas, los medicamentos controlados activan este sistema para que se repita la dosis, pero lo activan sobremanera, lo activan de mil formas. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con el encuentro erótico. Cuando una persona tiene un orgasmo, en este sistema de recompensa se genera alrededor de 500 nanogramos de dopamina, una dosis. Estos 500 generan un placer digamos, que actividad natural del ser humano, en donde se tiene que repetir para experimentar este placer. De ahí empieza alguna dependencia sexual. No tiene que ver con una dependencia amorosa como tal, pero se puede generar porque hay una descarga de 500 mililitros. Pero ahí está. Con la cocaína genera una descarga de 1200 nanogramos de dopamina. Es extremo. Y como es extremo, entonces la repetición tiene que ser más rápida. Usted se pone, se vive la euforia, se empieza a bajar y entonces se quiere repetir. Por eso las drogas que ahora existen son como de activar este sistema. Se le llaman drogas de diseño. Lo activan en un alto porcentaje. Si la cocaína da 1200, por ejemplo, el éxtasis, que son de laboratorio, o las metanfetaminas, anfetaminas, generan el doble. Por eso son productos extremadamente adictivos, porque van precisamente a generar placer en la persona, porque está deprimido. Muchos de ellos son medicamentos controlados, que está deprimido, que tiene tendencias suicidas, van a activar eso, pero el médico que lo receta sabe exactamente la dosis. Cuando es de consumo libre, se pueden meter 2, 3, 5, 20 X cantidad y el cuerpo va requiriendo más, se va adaptando a vivir con esas sustancias. A veces no las tiene y viene un síndrome de abstinencia. Este síndrome que se desesperan. Imagínate que en esta búsqueda de placer se generaron los nuevos receptores, están esperando su dopamina y es como un estadio repleto, lleno, pero sin juego. Imagínate, ¿qué hace una multitud enardecida que va a haber un juego y no se presentan los jugadores? Esta multitud empieza a desesperarse. Es una analogía de lo que pasa en el cerebro. Una cantidad de receptores que no tienen su dosis. En cuanto la tiene, por eso muchas veces no hay drogas, se abstienen, que porque ya no quieren, que porque quieren cambiar la vida, que quieren hacer un esfuerzo, pero es un estadio repleto de espectadores sin espectáculo. Empiezan las conductas compulsivas por todos lados, procesos obsesivos, esta sensación de poder, de sexo, de dinero, necesitan jalar esta como felicidad de algo, buscan el efecto, pero están acostumbrados a través del tiempo a tenerlo en extremo con dosis muy pequeñas o de inmediatas. Entonces, lo que es una línea de cocaína, pero tiene que repetirse muy seguido. Es ahí donde el cuerpo se está modificando, ya es un organismo modificado que por supuesto genera placer y en consecuencia se activa la amígdala, que es la de las emociones, y podríamos suponer que las emociones son la causa, no son la causa.
La emoción solamente nos está reportando, ya hay un organismo modificado. La emoción como tal no. Por supuesto, cuando ya hay un organismo modificado, la persona tiende a no estar a gusto si no está en ese consumo. Y si no está en ese consumo, tiene que tener otras conductas compulsivas que similarmente activan este sistema de recompensa. ¿Cuál sería este camino? Fíjense bien, si se activa el sistema de recompensa con el encuentro erótico, con la cocaína, con las anfetaminas, pero no se tiene, ahora lo que se busca es, por ejemplo, comprar. Una compra de unos zapatos muy bonitos que te gustaron, que los viste en el Mm. catálogo y que estás revisando, genera una descarga de alrededor de 150 nanogramos de dopamina. Para alcanzar los 500 o los 1000, pues hay que hacer 10 compras, o 12 o 15. Y si son zapatos, son calcetines, son blusas, son pantalones, son colguijes, son, no sé. Y ahora con las redes sociales, ya nada más le Muy fácil. picas con las ventas, con las plataformas, le picas y tienes lo que quieras. Lo que quieras. No solamente lo que está digamos que en el aparador, porque de igual manera se consiguen las drogas. Antes había que ir a comprarlas al lugar. Ahora ya con un WhatsApp, en tal lugar, a tal hora, no hay manera de correr riesgos ahora. Es muy fácil con la tecnología. Por eso han incrementado las drogas. Pero ¿eso qué nos dice? Que los organismos se están modificando por estar expuestos a este tipo de sustancias, a este tipo de actividades. Fíjense bien aquí algo súper importante. Cuando hay esta sobrecarga de dopamina, se desconecta el lóbulo frontal, o sea, las Mm. personas dejan de pensar. Esa es la parte que es como más interesante. ¿Por qué a pesar de saber que no está bien? ¿Por qué a pesar de las complicaciones que tiene? ¿Por qué a pesar de las consecuencias graves que se viven, no se puede evitar? Porque se desconecta. Una vez que está el consumo, no es antes. Está la idea, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero en este momento es, en cuando entra la sustancia, viene la descarga dopaminérgica, ese exceso, se desconecta la razón y entonces hay que repetir la acción y ya no hay pensamiento cuerdo, lógico. Esto genera en el campo cerebral, que es como un gel, caminos, caminos. Tanto se repite que el camino queda marcado. Se repite, se repite, se repite, se repite. Queda marcado el camino y después una situación de estrés es que hay que tomar el camino nuevamente. Una situación de inconformidad, una ruptura amorosa, una falta de atención, una emoción negativa, ¡pum! Recorre el mismo camino en segundos. Por eso la persona parece que son las emociones. Se entristeció porque tuvo una ruptura amorosa. Ah, pues entonces necesita un tequila. Y Mm. necesita un tequila con un toque de Con marihuana, un Red Bull. con Red Bull o con otras sustancias. Lo que pasa es que quiere estar a gusto, quiere estar contento. Es la búsqueda de la felicidad. Fíjense bien, se consume por el efecto, no por la emoción. Aquí hay un velo delgadito, delgadito, que tenemos que tener claro, porque si dejamos de lado el efecto, no nos vamos a interiorizar en el organismo y vamos a querer controlar las emociones. Aquella persona que tiene una conducta compulsiva sobre algo, sobre las redes sociales, por ejemplo, que dice, pues es que sus emociones andan, hay que tratar de tenerlo contento, o hay que tratarle de darle premios, o hay que tratarlo de que esté como a gusto y se le invita y vamos y traemos, o sea, tratar de que sus emociones estén bien, pero no se da cuenta que no es esa situación, que es su organismo modificado, aunque tenga momentos placenteros de los que llamamos tradicionalmente normales, su modificación neuronal le va a exigir más. Por supuesto, tiene que reconocer el organismo que tiene, si no, no va a poder hacerlo. Hay algo importante aquí que
Ya se sabe, está estudiado las neurociencias, diferentes corrientes terapéuticas lo saben, pero como no hay nada que hacer, una vez que se modificó, ya no regresa, ya no se puede regresar al origen, dicen, no hay nada que hacer. Ese es el error. Hay que reconocer el organismo que se tiene. ¿Por qué? Porque una vez que se reconoce, se obra en consecuencia. Tengo un organismo susceptible a tal sustancia, a tal persona, a tal actividad. Como es tan sensible a esa actividad, no me puedo acercar. Si no se conoce el organismo, no se obra en consecuencias. No sé que tengo un organismo modificado, el sistema dopaminérgico lo ignoro, yo solo sé que consumo, pero además sé que me siento muy mal y que mi vida no me gusta. En lugar de generar actividades, de generar proyectos, de ajustar las cosas para tener un sentido de vida, le voy diciendo a la gente cómo debe comportarse para que no me altere mis emociones. Y le digo cómo comportarse a mi pareja, le digo cómo comportarse a mis hijos, le digo cómo comportarse a mis amigos, le digo cómo comportarse a mis hermanos, le digo cómo comportarse a mis padres, a todos los que están cerca de mí les digo, compórtense adecuadamente porque si no, me lastiman. Y si me lastiman y me hacen daño, entonces yo voy a tener que consumir, pero está en sus manos. Ahora sí que, Pero es que quiere vivir en una cajita de cristal claro, por y supuesto, aparte manipulando. efectivamente, es por eso que parece que los adictos son manipuladores. Es la manera que tienen de compensar. No es que en realidad lo sean, es que es la manera que tienen de compensar porque no se les ha orientado a reconocer el organismo que tienen y ahí va la parte de la detección en función del consumo. No hay un análisis que lo revise, no hay un estudio neurológico, no hay nada que nos demuestre que el consumo excesivo se encuentra en el sistema de recompensa. No hay, es clínico. La manera de detectarlo es cuántas veces se repite, cuántas veces se repite, cuántas veces se repite, y al repetirse, entonces nos habla que hay una modificación neuronal precisamente por estas descargas dopaminérgicas que son frecuentes y que por el otro lado, la vida hay un grado de insatisfacción. Ahí es la confusión de que las malas influencias, como los traumas de la infancia, las heridas del ayer, todas estas cosas son las que generan la adicción. Son el terreno fértil para buscar el efecto. Una vez que el efecto hace su función, entonces modifica el organismo. No todos los organismos se modifican. Ahí va la parte del análisis. Dos hermanos, mismos padres, misma familia. Uno presenta adicción y el otro no. Los dos consumieron, los dos se acercaron repetidas veces. Uno tenía la susceptibilidad orgánica de generar esta respuesta de manejo de dopamina. Otro no la tenía y no generó estas modificaciones. Cuestión fisiológica. No todos lo tienen, aunque hayan recibido los mismos maltratos, digamos, de los padres, uno no generó y otro sí. Exactamente de eso se trata, entender el organismo que se tiene, entender la forma como se va modificando y todas estas lo vemos en la sesión que viene, pero nada más lo voy a ir bosquejeando para que vaya quedando claro. La amígdala es la encargada de las emociones. Cuando hay dopamina, hay emociones placenteras. El hipocampo es el encargado de recordar, se genera el recuerdo. Una emoción positiva, un recuerdo, una sustancia y un contexto hace que la persona de repente se le vuelva a tocar. Ahí está modificado. Los recuerdos son en función del consumo por la emoción que se presenta, pero todo es movimiento química neuronal. No tiene que ver exactamente con el contexto, con la emoción, sino con la respuesta orgánica. ¿Por qué? Una persona, una familia, unos jóvenes
que perdieron a sus padres, digamos, y o se divorcian y el papá se va, que es lo más común, pierden al papá y pareciera que el divorcio, la pérdida del papá, el abandono, generó adicción. Pero ¿por qué no generó una adicción en todos los hijos? Solamente en uno o en dos, otro no. Ahí nos vamos dando cuenta que no es el evento, es la respuesta orgánica y además cómo configura esa persona. Es donde viene ya la cuestión mental del problema, pero tiene su raíz orgánica, principalmente cómo se va prestando, cómo va modificando la persona, el organismo a través del consumo. Repetición, repetición, repetición. Por eso es importante que antes de los 21 años, cuando menos, yo sé que pues, las culturas no dan esa oportunidad, pero hay que procurar que los jóvenes no consuman ninguna sustancia antes de los 21 años, porque no está desarrollado en su totalidad su cerebro y empieza a hacer este caminito, esta repetición de alcohol, cervecita, bebidas energéticas, cigarrito y todos estos experimentos que hacen los jóvenes, por eso generan con mayor facilidad adicción los jóvenes, porque no está desarrollado total su cerebro, no está la corteza prefrontal asimilando experiencias y teniendo razonamientos y se va generando el camino de la felicidad inmediata, el placer inmediato. 15, 16 años, 17, 18, 19, a los 22 años ya generó una adicción y pareciera que si lo hacemos o lo permitimos en casa, es bueno porque le vamos a enseñar dizque a controlarse, le vamos a enseñar a beber, le vamos a enseñar a que ciertas drogas no se deben hacer con frecuencia, pero que si se hacen como digamos que Recreativo que le dicen también. exactamente, esas son las cuestiones que cae de ignorancia social en donde queremos darle a nuestros jóvenes como una oportunidad, como un gusto, y en realidad puede ser que si tienen este organismo que facilita la modificación del sistema de recompensa, entonces estemos dándole el inicio de su adicción en casa. Eso es algo fuerte. Sé que las culturas dicen, pues, ¿qué tienes si todos lo hicimos desde que tienes, ya sabes, la humanidad está, lo probamos o nos invitaron los compañeros de la escuela o en las mismas fiestas de la familia? Culturalmente así se estila, pero hay que estar pendientes de esto. Porque además, si se está buscando el efecto, cosa que los jóvenes buscan, un efecto porque no están definidos, porque hay mucha frustración, porque no tienen los elementos para vivir la vida que quieren, porque no tienen los elementos para tener la sexualidad que buscan, porque tienen mucha ignorancia, porque tienen mucho ímpetu, porque están en el despertar de orgánico de todo tipo y tienen muchas inquietudes y curiosidades, pero hay que enseñarlos a moldear todas estas respuestas orgánicas. Todo está en el desarrollo preciso de la especie, pero hay que saber cómo se va manejando. Por el otro lado, hay que estar pendientes de estos posibles, digamos que frustraciones. No hay que evitárselas, no hay que tratar de que no lo vivan, hay que hacerles ver que la tolerancia a la frustración ¿Cómo manejarlos? aspecto importantísimo para la vida y la prevención de las adicciones, porque si no es el placer inmediato ante un estímulo negativo, ante una situación difícil. Imagínate, cosas de las elementales, una materia o varias materias reprobadas, un conflicto con ciertos profesores, un conflicto con ciertos compañeros de la escuela, esta cuestión de inconformidad, de enojo, de angustia, puede generar la exploración. Y si en esa exploración la descarga dopaminérgica genera un placer y se repite, podría ser si es que tiene el organismo. Por el contrario, si se les enseña a tener frustración a la tolerancia, tolerancia a la frustración, lo vamos a hacer como prevención de adicciones, porque sabe manejar sus estados de inconformidad.
porque sabe manejar sus estados de angustia, porque va a gestionar sus propias emociones, dándose cuenta que la inmediatez para resolverlo puede complicarle la existencia. Es por eso que no lo vamos a tener que acercar a las sustancias. Es por eso que vamos a tratar de que tenga una vida placentera por sus logros, que empiece a tener un razonamiento distinto y que esta corteza prefrontal vaya madurando con el tiempo sin que tenga consumo. Es algo que hay que hacer con los jóvenes y hablar de esto en las sobremesas. Fíjate que me vienen varios puntos a la mente, Miguel Ángel, con todo lo que estás mencionando. Ciertamente, bueno, yo estoy enfocada en mi especialidad, soy nutricionista, entonces yo veo mucho lo que es la adicción hacia los alimentos como tal. Hay mucha gente que me dice, bueno, vengo con problemas de tiroides, ¿no? Un ejemplo, hay muchas situaciones, pueden ser cambios hormonales, menopausia, cosas así, pero en general algo que me llama la atención es que en estas mismas adicciones hablamos del mismo tipo de hormona, a final de cuentas, ¿no? Tenemos una alteración hormonal dentro del organismo. Unas te tiran positivo, otras te tiran negativo. Ahora es que la hormona de la felicidad y la de la tristeza. Pero entre más le des a de lo mismo a tu organismo, más te lo va a pedir. Ejemplo, la gente que tiene problemas de tiroides me dice, es que tengo ganas de salir, pero mi cuerpo no da. Mi cuerpo no tiene la energía, no me puedo ni siquiera levantar del sillón. Y sí, una cosa es lo que tu cuerpo te está pidiendo y otra cosa es que tú estás razonando que mi cuerpo necesita otra cosa, necesito moverlo, necesito activarlo como tal. Pero unido a esto, lo que te decía, entre más le dé a mi cuerpo de lo mismo, más me lo va a pedir. En este caso me refiero a, si estoy tirado en el sillón, pues más me va a pedir que esté tirada en el sillón. Pero aquí también yo lo uniría un poquito, Miguel Ángel, aunque pareciera algo muy bobo, voy a decirlo de esta manera, a veces nosotros sin darnos cuenta estamos desarrollando que esa dopamina esté siempre más activa, voy a decirlo así. Porque, ejemplo, cuando el niño está triste, ay, dale un dulce, pobrecito, le fue mal en la escuela. Ah, el niño le fue bien en la escuela, ah, dale un dulce porque, para que esté contento. O sea, para el método de recompensa y que siempre esté el niño feliz va por medio de un premio y casi siempre ese premio va hacia la boca, ¿no? Como tal, que aparte los azúcares te generan mayor dopamina en tu organismo. Entonces, ¿qué está pasando? Que desde pequeño al niño le vaya bien o le vaya mal, siempre tiene que haber una recompensa. Siempre tiene que ir algo positivo. La mayoría de las veces el premio va por medio de la boca. En este caso voy a decirle comida, refrescos, cigarro, alcohol y drogas. Entonces, realmente todas, aquí como dices, hay gente más susceptible que ya no es por el efecto, sino por la emoción que ya me está causando. O al revés, perdón, es por el efecto, más no por la emoción, aunque se empezó por medio de una emoción porque me quiero sentir feliz, pero me lo estoy tomando para sentirme feliz por mayor tiempo. Efectivamente, efectivamente, tienes mucha razón en esto que estás diciendo, porque es la parte cultural que yo le llamo, Claro. donde tendríamos que estar felices. Y aquí es donde hay que hacer mención que va a haber muchas cosas que no nos gustan y hay que irlas capoteando, hay que irlas manejando de tal manera que no nos afecten en un sufrimiento y que se aprenda a que hay cosas que no vamos a alcanzar o que necesitamos un esfuerzo mayor o que necesitamos diferentes movimientos, pero no la salida rápida, no la descarga momentánea, sino que tenemos que hacerlas, es lo que yo le llamo el sentido de vida. En contrarrestando todas estas cosas, debe haber un sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? El aprendizaje que me va a permitir gestionar lo que suceda en la vida. No quiere decir que siempre voy a estar feliz, quiere decir que voy a aprender a manejar todo aquello que me suceda en la vida y encontrarle el sentido. Aquello que se menciona coloquialmente, que todo, bueno, mucha gente trae en la punta de la lengua, pero que nadie sabe por qué. Las cosas suceden por algo. ¿Pero por qué? Por algo.
por algo, pero quién sabe por qué. Ah, bueno, las cosas suceden, ese algo es para que aprendas a gestionarlas y si se requiere un esfuerzo, si se requiere una determinación o soltarlo, lo hagas. Para eso surge, pero hay que tener la capacidad de criterio. Ahí es donde viene la educación. Ahí es donde viene el reconocimiento del organismo, porque a partir de que no se ha sabido responder a la vida y no se ha tenido tolerancia a la frustración, no se tiene un real sentido de vida. Y viene esta apatía, lo que ahora está muy de moda, la depresión, los trastornos depresivos, esta sensación de que la vida no me importa, es decir, no tiene sentido, porque no aprendiste a construirlo a partir de lo que tienes, no a partir de los premios. Como sea que esté la vida de quien sea, así como está, es para encontrarle el sentido e ir escalando a los objetivos propios, no a los objetivos culturales, no a los objetivos de la familia, porque imaginemos que yo tengo condiciones racionales como para ser plomero, pero no tengo condiciones racionales como para ser físico cuántico. Voy a meter a la universidad y quiero maestría y doctorado en física cuántica, me voy a frustrar. Nada más tendría que acabar el bachillerato y meterme a aprender plomería. Eso es lo que tenía que hacer. Y en eso encontrarle el sentido a la vida por mis capacidades. Nada más. Ujú. Esté mejor o peor que alguien, voy a desarrollar lo que yo tengo, pero nos han enseñado a desarrollar lo que no tenemos. Y esta idea de que tienes que ser el mejor, lo que quieras, pero el mejor. Aunque sea un bolero o un limpiaparabrisas, pero el mejor limpiaparabrisas. De todas maneras, ya hay una competencia. Si no puedo ser el mejor limpiaparabrisas, y es lo único que sé hacer, de todas maneras me voy a frustrar, porque no puedo ser el mejor limpiaparabrisas, porque siempre va a haber alguien mejor, siempre hay arriba y abajo. Tenemos que hacer lo mejor que somos y ahí vamos generando la cultura del placer y ya no buscamos ni sustancias, ni actividades, ni otro tipo de situaciones que nos hagan salirnos de nuestra realidad. Por eso es importantísimo, mega importante, reconocer las condiciones orgánicas, el manejo de la dopamina, cómo se está haciendo, y aquí viene el punto de reconocerlo. Cada quien, en su honestidad, tienes una inconformidad, ¿qué haces? ¿Te vas a distraer? ¿Te consigues algo que comer? ¿Te consigues una persona que te haga piojito? ¿O te sientas a revisar el tema y dices, bueno, ¿de qué se trató? ¿Dónde me pegó tanto? ¿Qué fue lo que perdí, lo que no me gustó? ¿Cuál fue la situación personal que no puedo entender? Para irlo resolviendo y entonces, con aquello que se está presentando, generar un sentido de vida. Porque de lo contrario, hasta cuando alguien me saque la lengua, me voy a ir por una cerveza. Alguien me hizo feo, me hizo fuchi y yo me voy a comprar un toque de marihuana en lugar de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cuál es la situación que se está viviendo? Ahí viene personalísimo, honestamente. Y la otra, la herencia de las nuevas generaciones. Y más los que somos padres o los que ya tenemos descendencia, aunque no como padres, como tíos, pero tenemos nuevas generaciones en la familia, hay que ayudarlos a que aprendan a tener sentido con lo que está pasando, no con nuevas circunstancias. No que si hay una frustración y darle el dulce, ¿qué sucedió? Empezar a dialogar, ayudarlo a que hable, tan solo que hable. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo sentiste? ¿Tú qué pensaste? A ver, cuéntame cómo. Porque la elaboración, la repetición y la elaboración da un grado de comprensión. Enseñamos a los niños a hablar de eso en lugar de distraerlos. Ya no le hables de eso porque le da miedo, ya no le hables de eso y distraerlo con una golosina. No, que hable de eso para que solito su cerebro vaya entendiendo que puede ser algo normal, que puede ser algo que siempre pasa, que hay un impacto, pero que no pasa nada malo, dependiendo del tema, dependiendo de la situación. Pero muy importante, reconocer cómo está funcionando el organismo. Si no reconocemos esto de cómo funciona el organismo, va a ser complejísimo
porque queremos arreglarlo en el exterior y viene esta jaulita de cristal o esta manipulación de no me trates mal porque soy hipersensible y todo me hace daño a mí, entonces trátame bonito. Si no me tratas bonito, entonces por tu culpa voy a buscar drogas. Y viene la culpabilidad de los padres. Imagina, cierta situación económica, pretensiones de los adolescentes, dice, yo tengo la culpa de que mi hijo se drogue porque no le puede comprar X. Y como no se lo pude comprar, pues era lógico que tenía que drogarse porque sufrió mucho. Ahí es de las circunstancias económicas que cada quien puede, o incluso ni siquiera son tan. Hay familias que no tienen una situación económica tan precaria, pero la tienen en exceso. Y entonces, al tenerla en exceso, le dan todo lo que quiere el niño antes de que lo pida. Y como le van a gustar los carritos, le regalo 5. Y como le van a gustar los zapatos, le regalo 4. Y le regalo cosas que ni ha pedido, que ni se ha ganado, que ni ha tenido el desempeño. Y el facilitarlo le resta la voluntad. No sabe ganarse las cosas. Piensa que por solo pensarlas se le van a satisfacer. Y cuando llega al mundo real, después de los 17 años, el mundo no le da nada que no se gane. Y ahí viene una frustración enorme. En ambos casos, no se trata de la carencia o de la abundancia, se trata del proceso en el sentido de vida que cada quien pueda tener y reconociendo el organismo que se tiene, precisamente para entablar este juego entre, tengo un organismo que tiende a buscar el efecto, ya sea en comida, que si no es el chocolate, es el pastelito, el antojito o lo que se cada que siento como un vacío en el estómago así, que parece hambre y resulta que solamente es ansiedad, pero como no la sé manejar, hay que quitársela comiendo. Y en esta, es decir, es un organismo que ha aprendido a buscar la satisfacción rápida, descarga dopaminérgica, la misma historia de nosotros nos lo va contando y eso es lo que hay que revisar. ¿Qué quiere decir? Obrar en consecuencia. Y obrar en consecuencia es abstinencia completa. Imagínate, organismo modificado, acostumbrado, no teniendo otro camino, y ahora es nada, ahí viene la complejidad. Pero es lo primero que hay que hacer. No es despacito. Muchas personas piensan que es despacito voy dejando esto. Y ya no compro cigarros, ya me los voy comprando de uno en uno. Y antes fumaba toda la cajetilla y ahora ya le fui bajando, ya nomás son 19, ya no son 20. Y poco a poco le voy a ir bajando, igual al azúcar, igual al pastel, igual a las harinas, igual a lo que sea. Hay que irle bajando. Incluso, fíjense bien, ¿eh? Esa es una crítica muy constructiva para las personas o los tratamientos de nicotina. Hay chicles de nicotina y parches de nicotina que pretenden que irlo bajando Ajá. gradualmente va a quitar la adicción. Es abstinencia completa, completa. Va a vivir el síndrome. Hay que ayudarle. Hay que darle algunos medicamentos que le eviten este síntoma. Ah, claro, pero reducirlo de a poquito no es el camino. Fíjense, no es el camino y nuestros científicos nos están diciendo que sí. Imagínate la contradicción cultural, social, científica que existe. Claro. Fíjate que una forma que, ahorita que dices el cigarro, me acordé de uno de mis hermanos que se la vio un poco complicado en un momento económico y era del que se fumaba una, dos, tres cajas entre el día y a la semana, una cosa, o sea, fumaba demasiado, ¿no? Dijo, pues ya no me alcanza para el cigarro, ¿no? Dije, bueno, decidió, dijo, bueno, voy a dejarlo y lo que buscó él fue una recompensa, vamos a decirlo así, ¿cuánto me estoy ahorrando por cada caja de cigarro que estoy dejando de comprar? Entonces él se dio una propia recompensa, pero por su propio lado económico, vamos a decirlo así, y que eso le ayudó definitivamente, porque fue un gasto menos, y viéndole que, bueno, ya ahorrándome ese dinero, lo siguió metiendo en un puerquito y ya tuvo la posibilidad de comprar otra cosa, distintos objetivos que ya se fue poniendo, ¿no?
pero buscó su método recompensa dejando algo que tenía demasiado pegado, ¿no? Claro, ahí acabas de decir como la respuesta de los 64,000 pesos. No es una recompensa extra, es un grado de conciencia. Eso es lo que se necesita para salir de una adicción, conciencia. En este caso lo hizo, digamos que con la parte económica, generó la conciencia del ahorro y la probabilidad de ocuparlo en otro sentido, porque su crisis era económica. Ese grado de conciencia le permite abstenerse. Ese grado de conciencia es lo que da el sentido de vida. Por eso es tan importante que se reconozca el organismo para generar la conciencia de organismo y entonces sea una recuperación real. Mientras esto no pase, es una abstinencia y por eso la gente anda neuras. Se pone pues con unas crisis de ansiedad muy fuertes porque no le ve sentido al no consumo, sus emociones negativas de esta descompensación que tiene orgánica la hacen sentirse muy mal, pero ahora tiene que aguantarse y genera otro tipo de conductas compulsivas. Dejó digamos que la de impacto, pero generó otras. Hay personas que entonces ahora se vuelcan a, digamos, en lo más elemental y que pareciera que no trae tanto complicación, se dedican al chisme. Uy, Andan, uy. andan comiendo gente, pero despiadadamente tratan de salir de su estado, están como viéndose menos conflictuadas que otras personas, porque, por supuesto, al hablar de alguien más, pues le hablan de todos sus errores o de las cosas que ha hecho negativas, y por un lado encuentran el placer en yo no he llegado a ese nivel de fallas, de errores, de todo eso, y generan su oasis de placer, pero están distrayéndose. No hay una recuperación. Esa es la parte de que las conductas cuando no, las conductas obsesivas, las conductas adictivas, cuando no se recuperan, se van modificando, se van cambiando como de dosis, pero no hay una recuperación real. Por eso, estos tratamientos que hay conductuales cambian esta conducta y se va a otro proceso compulsivo, porque cambiaron la conducta, no reconocieron el organismo. Por eso es importante. ¿Para qué se tiene que tener el conocimiento del organismo y el repaso sobre la historia de consumo para reconocimiento de este organismo y aceptación? Mucha gente, se le explica este proceso, lo entiende, pero no lo reconoce en sí mismo. Jamás se recupera. Tiene procesos de abstinencia que generan recaídas periódicas, pero jamás se recupera porque no lo aceptó, aunque sí lo comprendió, no lo aceptó en su persona. Es este ejemplo. Tiene un organismo modificado, fisiológicamente lo requiere, pero piensa, no es mi organismo y no me tengo que alejar del todo. Son las cosas externas, es mi relación familiar, mi relación amorosa, y entonces lo que tengo que hacer es, pues, llevar a mi pareja a terapia, que entienda, modificarla, que se dé cuenta y obsesivamente control de la pareja para que no afecte mis emociones y no esté consumiendo. No hay el resultado que se espera, hay cambio. Ya no consumo por decir algo, mi marihuana o mi alcohol, pero ahora me vuelvo controlador de la pareja. Ujú. Pareciera que va bien, parece, mientras no consumo está bien, pero como ahora no consumo y aparentemente soy más consciente, ya me doy cuenta de las fallas de mi pareja y de mis hijos y estoy sobre de ellos en un control excesivo y ahí es donde hay estas como maldades de los tratamientos en donde dicen, parece que nos salió peor. Antes era Ujú. alcohólico y ahora ya no, pero ya no lo aguantamos. Ya queremos que mejor se vaya y parece contraproducente. Lo que pasa es que no hay reconocimiento porque no hay la recuperación real a partir de dónde está el mal y se va yendo por las ramas. Arreglar todo lo externo, arreglar las emociones por lo externo, por lo que lo presentan. O en el caso de las posesiones o el cuidado, el orden, la limpieza, se empiezan a hacer procesos obsesivos
de orden, de limpieza, de tener, por decirte algo, las cosas personales cuidadas en extremo, en donde una cosa tiene que durar para toda la vida. Y si se empieza a deteriorar a los 7, 8 años, hay una negatividad de estar cuidando a las personas, de que tienen que tenerlo impecable para siempre. Eso obviamente es una neurosis. Ahí es donde las familias o las personas que tienen esta tendencia orgánica no se van a dar cuenta hasta después del tiempo. Por eso hay que hablarlo. Antes, antes de que empiece todo el proceso, si habláramos de esto, mucha gente tendría cierta precaución y se estaría observando. Pero como no hablamos de esto, como decimos, pues no es orgánico, es como cada quien vaya viviendo y dependiendo de sus circunstancias, de su dinero, de su poder, de su convivencia humana, de las frustraciones amorosas o no, y son muchos factores los que influyen. Por eso, en muchas corrientes sobre adicciones dicen, el problema de las adicciones es multifactorial. Ciertamente muchos factores potencializan el consumo, pero la adicción, es decir, la dependencia orgánica, no tiene que ver con los factores externos. Es algo que ya se trae, es como tener ojos verdes, azules o cafés negros. ¿Por qué tiene alguien ojos negros? Pues porque así los tuvo, así en el momento que se juntó el óvulo y el espermatozoide, ahí estaba registrado cómo iban a ser sus ojos y así fueron. Lo mismo en la cuestión orgánica, sistema de recompensa, generación de nuevas neuroreceptores, algunos lo van a tener, pero no es condición externa. Eso es lo que a mí me importa más, que la gente entienda, que no es la condición externa, es la condición fisiológica. Hay que irlo observando a través del tiempo y hablar de ello. O sea, en este caso, Miguel Ángel, es como hablar de como dices, de la genética, ¿no? Puede ser, como dice, hasta dos hermanos pueden ser gemelos, pero uno genéticamente tiene más La propensión, la propensión a que pueda crear alguna adicción a diferencia de otro y comprender poquito ese switch, vamos a decirlo así, se desarrolla más fácilmente. claro, claro, y en esa medida ir como sociedad, como cultura, privilegiando esta capacidad de entender la frustración. Todos la tenemos que entender, incluso los adultos, ¿eh? Porque ya sabes, hay adultos que a los 40, a los 50 años hacen cada berrinche que luego, de igual manera, tiene que aprender a manejar la frustración. No las cosas van a salir como uno espera, van a salir como deben salir y eso es madurez. Esperar que salgan como tienen que salir. Oye, Miguel Ángel, ok, si tengo una persona que es ya adicta al alcohol, eh, supuestamente quiere empezar a dejarlo, ¿con qué frase podríamos empezar para que él empiece no a desarrollar, sino a ser más consciente de que tiene esa adicción desde el Eh, lado orgánico? la historia, es decir, la frase es, revisa tu historia para ver cuándo te has podido controlar. Ha habido a veces miedo, ha habido a veces dinero, pero aquí lo importante es, ¿te has controlado por saciedad? Si te has controlado por esfuerzo, eso no está hablando de adicción. No puedes ir despacio. No puedes ir diciendo poco a poco lo voy a dejar. No es esto. Siempre que has empezado poco a poco, cuando ya vas a terminar, vuelve la ingesta al principio. Esa es la O- frase. Revisa tu historia para ver cuántas veces lo has controlado. Y en este caso, como dices, ok, lo quiero hacer poco a poco, me enteré que hay un medicamento que les hace que no les sepa rico ese consumo. ¿Qué tanto funciona? Tú en tu experiencia, realmente qué tanto funcionan esos medicamentos de que hay para que te ayuden para que sea más fácil que dejes esa adicción? Mira, vamos Tu a cara verlo me en, lo dice todo. vamos a verlo en dos sentidos. En el sentido de irle reduciendo, parece que funciona, pero en el sentido de dejarlo totalmente, no funciona.
Aquí hace rato te comentaba, la conciencia del organismo hace que obre en consecuencia. La distracción es no reconocimiento y por eso genera algo, digamos que al revés. Se toma su medicamento para que le sepa feo, pero fíjense, le voy a contar una anécdota. Un tipo que le daban este tipo de cosas escondido en la comida para que no tomara. Entonces cuando tomaba se ponía mal y le sabía feo, pero alguien le dijo, te están echando algo, el remedio es aceite de olivo. Entonces, ahora ya cada que iba a empezar a tomar, se echaba el aceite de olivo, en su casa le daban el medicamento, él se tomaba el remedio y seguía en las mismas. Hasta que se vea lo del organismo, es muy puntual. Este secreto, que es un secreto a voces, está en cualquier parte que le busques, está explícito. Pero para hacer que la persona lo acepte, es un trabajo fino, detallado, revisión, es largo. Pero cuando se hace, el individuo se va a recuperar sí o sí. O sea, no hay manera de que se escape porque en su cerebro se formó la idea, no es algo externo, soy yo en mi funcionamiento fisiológico. Esa idea es contundente y jamás se vuelve a acercar a la sustancia. Esa es la novedad, lo importante. ¿Cómo ves? Me dejas pensando, meditando en pequeños detalles que estás mencionando. Y aquí mi pregunta sería, no tengo el conocimiento ya en ese sentido. Como tú dices, al consumir determinadas drogas, no, no recuerdo si con el alcohol, como es algo hormonal, dopaminas, se va afectando una parte de nuestro cerebro. En este caso, que es el de la conciencia. En el caso del alcohol, o bueno, realmente con cualquier consumo, se puede, ok, cuando están en plena adicción, pierden la noción, pero esta zona del cerebro se daña completamente o simplemente con que vayan dejando la adicción se puede llegar a recuperar. En la parte orgánica se queda igual, solamente todos estos neuroreceptores que se generaron durante la ingesta, en la abstinencia ya de prolongada, como que se duermen, se anestesian y el organismo vuelve a lo natural. No se Ajá. quitaron, se durmieron. Si vuelve a consumir, se despiertan todos. Pero ahí va la parte de interesante y la vamos a ver la sesión que sigue, en donde esta como dependencia se va generando en una idea. Es todo aquello que me sucede es más fácil o más llevadero si consumo. Ese es el camino. Esa idea está Ujú. oculta. Esa repetición, repetición, hace un camino en el cerebro de comunicación en donde dicen, a toda situación de conflicto, una dosis. Ese es el caminito. Hay que Ujú. hacer otro camino en donde diga toda situación de conflicto, resolverla en abstinencia. Ese es otro camino que hay que hacer, por eso lo vamos a tocar en la sesión que sigue. La siguiente ocasión. Miguel Ángel, pues sí, como dices, ya vamos, ya realmente ya llegamos al final de nuestra charla del día de hoy. Muy, muy interesante, muy educativa. Mucho que meditar, porque al final de cuentas siempre conocemos a alguien que mal que bien está pasando por algún tipo de adicción. Como decimos aquí, hay muchos tipos de adicciones y cada una de ellas pues es que hay que irlas trabajando de una forma más consciente o hasta uno mismo, porque hoy día con la tecnología estamos muy adictos a ella Claro. ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho que meditar y hacerlo de una forma más consciente para tener una mejor calidad de vida, que es lo que estamos buscando principalmente al día de hoy con esta charla. Miguel Ángel, pues hoy ya damos por finalizada el tema de la dependencia orgánica, pero queda pendiente para nuestra próxima charla la dependencia mental en las adicciones. Chicos, tomen apuntes, todo esto está muy interesante y tenemos que aprender y compartir sería lo ideal para tener un mundo mejor. Miguel Ángel, ¿alguna frase con la que quieras terminar el día de hoy? Observa tu historia de consumo. Ahí tienes tu respuesta. Wow.
Me dejas a mí también hasta meditando, ¿no? De alguna forma. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Recuerden que este programa queda grabado en YouTube, lo encuentran como Foro de Protección Internacional. Si no pudieron tomar nota, pueden volver a ver el programa y de esa forma poder captar información que a veces se nos pierde en el camino, ¿no? Yo no escribo tan rápido, entonces sí me sirve mucho volver a ver los programas, definitivamente. Miguel Ángel, ¿de qué forma podemos localizarte en redes sociales? En redes sociales soy Miguel Consejero Ortiz, en todas, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. También encuentran al Foro de Protección Internacional. Nos encuentran en Facebook e Instagram también. Y bueno, no se pierdan nuestros próximos programas. El día viernes tenemos por la noche a las aparentadas. Las encuentran por YouTube en Foro de Protección Internacional. Y nos vemos para nuestras próximas charlas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que pasen linda tarde. Hasta luego. Bye, Miguel. Gracias a todos. Bye, gracias. A ti, hasta luego.